Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy día quería traerles este tema. Me pidieron de la unidad de telemedicina hacer esta capacitación. Creo que es bastante importante que podamos ir aprendiendo algunas cosas más sobre felicidad. Bueno, es mi presentación. Yo soy Alfredo Valencia Reyes, soy médico psiquiatra, bueno, parte de la formación que he hecho, pero en verdad, y buena parte de lo que tenemos que aprender para felicidad es que los títulos y digamos, las diplomas, las medallas no nos hacen, sino realmente quiénes somos nosotros. Entonces, bueno, yo soy hijo, hermano, nieto, tío, sobrino, yerno, cuñado, etcétera. Entre otras cosas, estoy casado y tengo dos hijos pequeños. Probablemente eso sea lo que rija o dirija mi felicidad. Les estoy poniendo como un título alternativo a la charla el cómo cultivar la felicidad, porque eso va a ser la segunda parte de nuestra conversación. Lo que nos trae aquí es sobre todo el tema médico. Estas serían un poco los aspectos que vamos a ir tocando o los puntos que vamos a ir revisando. Primero, lo que creo que tenemos que hacer es revisar qué es la definición de salud y de felicidad. Por lo tanto, tendríamos que ver también cómo se relacionan. Por otro lado, la siguiente parte sería ver cómo esta nueva definición o esta relación nos hace cambiar un poco la perspectiva. Directamente el tema de la charla, que es el salud y felicidad, encontraríamos qué beneficios trae a nuestra salud la felicidad y en todo caso qué perjuicios al no ser felices. Y ya vamos digamos, al título alternativo de nuestra charla, que sería cómo cultivar la felicidad, las relaciones humanas y la felicidad, la resiliencia y las conclusiones que van a ser muy breves. Bueno, la información la he sacado de muchos lugares. Al final hay una serie de referencias de los sitios web de donde pueden consultar los estudios. Uno de ellos, que quizás es el más importante por su longitud y duración, es un estudio de la Universidad de Harvard que inició en 1938. Hasta el momento creo que tiene ya 4 o 5 directores, si no me estoy equivocando, que han seguido digamos, el desarrollo de este estudio. Se comparan, se inició comparando porque han ido aumentando a hombres mayores, digamos, hombres adultos, perdón, de la Universidad de Harvard y hombres de Boston sin estudios universitarios. Y la idea era ir comparando calidad de vida, felicidad, entre otros factores. También he consultado a diversos profesores, también de la Universidad de Harvard, pero hay en Yale y en otras universidades, de psicología positiva, que quizás es de la que más habla sobre la felicidad, como Tal Ben-Shahar, entre otros. Abraham Maslow, Pilar Sordo y Waldinger, que es el último director, que hasta donde yo conozco, del estudio que les mencioné hace unos minutos. Bueno, vamos a la primera parte, el primer punto de nuestra conversación, la definición de felicidad y salud. Yo creo que la de salud, siendo todos nosotros profesionales de la salud o estando relacionados a la salud, la tenemos más o menos clara. Tan clara que desde 1948 la definición no cambia para la OMS. Incluso esta es la definición que se adoptó en la fundación de la OMS en una de las conferencias sanitarias internacionales. Creo que fueron 60 y tantos países, 61, si no me estoy equivocando, que se reunieron para conformar la OMS inicial. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de afecciones. Esto en contraposición con digamos, el criterio anterior de salud, que solamente era el no estar enfermo. Estamos hablando antes de 1948, antes de 1946 de la definición, de la aparición de esta definición. Por lo tanto, la salud comprende la salud física, la salud mental y la salud social. Cuando hablamos de salud social, tendríamos que tener en cuenta que se trata de un equilibrio, es decir, de la relación entre las necesidades, las aspiraciones, el disfrute, el goce y las relaciones sociales, ¿no? Esto es importante, por eso lo he puesto, digamos, un poco más alargado o detallado, porque al final es buena parte de lo que nos va a ayudar a relacionarlo con la felicidad.
Determinantes biológicos de la salud, por supuesto, existen, perdón, los determinantes de la salud pueden ser biológicos, ambientales, los estilos de vida y digamos, los criterios o las políticas de salud pública, ¿no? Como las bien conocidas de los horarios para el alcohol, la restricción del tabaco, por supuesto las drogas de uso ilícito, entre otras, como lo que se está discutiendo ahora en Perú con el semáforo nutricional y muchas otras más políticas de salud pública. Ahora, vamos a lo que es felicidad. Aquí les traigo un dato un poco curioso porque felicidad viene del latín felicitas, que en verdad puede traducirse también como fertilidad o como fértil, con lo cual entendemos que los romanos ya asociaban la felicidad al crecimiento, a la producción, a la reproducción. La RAE es muy escueta en su definición, es un estado de gratificación, de satisfacción espiritual y física. Se puede utilizar en otras formas, pero en general es eso, ¿no? Grata satisfacción espiritual y física. El ser humano suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y cuando logra solucionar los distintos retos que enfrenta en su vida cotidiana. Esto es parcialmente verdad, no solamente es la única forma de alcanzar felicidad, pero quizás es la definición que más compartimos. Ahora bien, felicidad es un concepto, a diferencia de la salud, un concepto bastante subjetivo y relativo. La salud también puede tener una parte subjetiva, porque cada uno de nosotros define su propia salud, pero biológicamente la felicidad sería resultado de la actividad neuronal, donde se teoriza que la dopamina, la serotonina, las endorfinas tendrían un papel protagónico en la sensación de bienestar, de placer, de goce y de paz, de tranquilidad. Ahora, el sistema límbico, por supuesto, está inmerso, está en medio de todo el proceso que nos llevaría a ser felices. Dentro de lo que es la psicología positiva, podríamos definir felicidad como el fruto de la suma de las actividades positivas y de las emociones positivas, entendiéndose la vida interna y las cosas que hacemos hacia el exterior. Bien, salud y felicidad entonces se refieren de varias formas al bienestar en general. Coinciden en que se trata de encontrar equilibrio entre los diversos factores de nuestra vida. Muchas personas pueden definir incluso felicidad como paz, y paz en buena parte es estar en equilibrio con lo que nos rodea. Para ser saludables o para estar saludables necesitamos ser felices. Acuérdense de la definición de salud. Incluye la salud social, incluye la salud mental y, por supuesto, física. Y, por supuesto, esto lleva de fondo estar felices o estar gratos, satisfechos con lo que tenemos, vivimos y somos. Pero no necesariamente la felicidad se ve influida por la salud. Sí puede ser, la felicidad puede estar influenciada por los factores externos, pero cada vez más deberíamos tener conciencia de que buena parte de nuestra felicidad, y luego les daré algunos números, tiene que ver con lo que decidimos internamente, con cómo tomamos las cosas, cómo aceptamos lo que nos sucede, ¿no? Voy a ser feliz porque es bueno para la salud. En general sería un poco eso, pensar que nuestra felicidad sí puede marcar nuestra salud. La salud no necesariamente va a robarnos la felicidad. Puede que la influencie, pero no va a tener o no va a ser sinónimo de no tener felicidad. Por esto les pido este cambio de perspectiva, ¿no? La salud no la vemos como una herramienta para la vida, es decir, tenemos que estar saludables para trabajar, tenemos que estar saludables para ser felices, tenemos que estar saludables para poder disfrutar de las cosas, cuando en verdad debería ser parte de las metas que tenemos en nuestra vida. Y al revés, erramos al pensar que la felicidad es una meta, cuando la felicidad debería ser un proceso, debería ser parte de nuestro día a día. Para cultivar nuestra felicidad parece ser importante cambiar la perspectiva de lo que vemos en la vida y de lo que nos sucede y de lo que somos. Lo que no resulta un trabajo fácil si consideramos que de forma innata nosotros como seres humanos
siempre estamos atentos a lo negativo o tomamos mucho más interés a lo negativo. Piensen ustedes cuán atentos pueden estar a las situaciones felices o alegres que suceden en la calle. Sin embargo, están mucho más atentos a los riesgos, al carro que viene a toda velocidad, o a las personas que tienen una actitud amenazante, o a situaciones que pueden ponerlos en peligro. Es poco probable que estemos atentos a las cosas positivas o agradables. Esto es un ejercicio, un entrenamiento que tenemos que hacer también para poder cultivar nuestra felicidad. Lo que les decía un poco de los números, nuestro mundo exterior predice nuestra felicidad. La verdad es que solo tomando en cuenta lo que nos sucede, podríamos predecir un 10% de nuestra felicidad. El 90% de lo que en verdad significa nuestra felicidad tiene que ver con lo que nuestro cerebro procesa de acuerdo a la realidad que nos rodea. La misma situación para diversas personas tiene diversas formas de procesarse. Ya está este dicho popular, ¿no? De cada uno cuenta la feria como la vivió. La feria sigue siendo la misma, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta y tomamos las experiencias de una forma diferente. Por lo tanto, el 90% de las cosas no tiene que ver con lo que nos sucede, sino con cómo lo procesamos. De pronto, nuestro coeficiente intelectual, que podría ser también una situación ajena a nuestra voluntad, puede predecir el 25% de nuestra felicidad. Esto tiene que ver con diversos estudios, son promedios lo que les voy trayendo. Es decir, si somos más inteligentes que el promedio, podríamos tener un cuarto de probabilidad, 25% más de probabilidad que los demás de ser más felices, pero en verdad no va a definir nuestra felicidad. Buena parte, el 75% restante, se predice por la capacidad de optimismo o el optimismo, el apoyo social y la habilidad de percibir los problemas como retos, es decir, cambiar la perspectiva. Tenemos que saber que para nosotros como personal de salud o en general para las personas que trabajan con otras personas, la felicidad bien podría ser una herramienta de trabajo. Acuérdense ustedes de los diversos grupos que suelen visitar nuestros hospitales, nuestros centros de salud, como Bola Roja, los Clowns, diversas asociaciones, grupos que van a repartir eso, felicidad, ¿no? Eso, como una estrategia externa, nosotros lo vemos de cierta forma natural o cómoda, pero sí debería ser parte de nuestro trabajo como personal de salud el utilizar la alegría, el humor, la risa, la felicidad como parte del diálogo con nuestros pacientes. Lo que, por supuesto, mejoraría nuestra relación médico-paciente al fortalecer la comunicación. Aquí digamos, una frase de Pablo Neruda, ¿no? La felicidad es interior, no exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Bueno, vamos un poco al meollo del tema de hoy, que es qué beneficios trae el ser felices a nuestra salud. Se los estoy poniendo en resumen porque los estudios son innumerables. Les estoy trayendo un poco las conclusiones de los beneficios. Buena parte de la conclusión que se llega, o de, digamos, cómo se llega a decidir que es un beneficio de la felicidad, tiene que ver con los niveles de estrés, los niveles de cortisol, la tensión muscular, el cansancio y una serie de self-reports de los pacientes en los diversos estudios. Sobre todo, al disminuir el estrés, al disminuir los niveles de ansiedad, también disminuyen diversas hormonas en nuestro cuerpo. Epinefrina, adrenalina, cortisol, diversos mensajeros, aumentan también la actividad de otras de otras células, o, por ejemplo, aumenta la actividad de las NK, de las Natural Cell Killers, y lo cual trae una serie de procesos biológicos acompañados. Por ejemplo, el ser más felices, en general, no solamente mejora el sueño, sino mejora las horas y la cantidad de sueño.
el sueño se hace mucho más rendidor, como se podría decir. Esto en contraposición con lo que puede suceder en la depresión, que disminuye la cantidad y la calidad del sueño. Por supuesto, también disminuye la presión arterial en contraposición de lo que sucede con el estrés, que aumenta nuestros niveles de presión arterial, evita la elevación sostenida del cortisol, es decir, en situaciones puntuales nuestro cortisol va a seguir aumentando si tenemos temor, si tenemos miedo o hay una situación de amenaza, pero en general si mantenemos nuestra actitud, nuestra tendencia, nuestras ganas de mantener la felicidad, por supuesto, esos niveles se mantendrán, como se suele decir, a raya. También hay estudios sobre la epinefrina y la adrenalina. Fortalece nuestro sistema inmunológico. Les estaba hablando de las natural cell killers. También les comento sobre la actividad de las interleuquinas. Varía con los niveles de cortisol y por lo tanto también varía con nuestro estado anímico, nuestra felicidad. Esto también es, digamos, dable o entendible al revés. La depresión puede traernos mayores problemas inmunológicos. No es raro para quienes se dediquen a la reumatología o vean pacientes con temas reumatológicos el ver que coincidan, ya hay estudios que lo refieren así, coincidan situaciones estresantes, difíciles, dolorosas o que la persona no puede aceptar con el inicio de las enfermedades reumatológicas. Puede haber tenido siempre los factores, los marcadores biológicos para una artritis reumatoide o para un lupus, pero no se activan hasta que haya una situación ambiental, o mejor dicho, una situación en nuestra salud mental, en nuestra felicidad, en cómo estamos viendo la vida, y comienza recién la enfermedad. Mejora en general la sobrevida, aquí les pongo la sobrevida en cáncer. Esto tanto porque el estar felices, el disminuir nuestra ansiedad, el no tener depresión o al estar en tratamiento para la depresión, se ha visto, y hay estudios para cada uno de ellos, que disminuye los efectos secundarios de la medicación, de la quimio, de la radio, y mejora la aceptación y la sobrevida en cáncer, en número de años y en calidad de vida. Disminuye la prevalencia de infartos también, y mejora las relaciones sociales, laborales y familiares. Esto creo que lo damos todos por hecho. Aumenta el umbral del dolor, es decir, disminuye la percepción del dolor. Mejora los niveles de autoestima y por lo tanto mejora la calidad de vida, aumenta la felicidad, los niveles de esperanza. En contraposición con la depresión, probablemente también por ahí se pueden llegar a algunas conclusiones. Mejora la comunicación asertiva y facilita la empatía. Es más probable que como seres humanos lleguemos o tengamos mejor relación con los demás si nosotros estamos en una mejor situación de salud mental y por supuesto de felicidad. Hay muchos, y esto se lee, ¿no?, desde las teorías estas de la ley de la atracción, que tienen más un contexto, digamos, social y cultural que científico. Probablemente la relación tenga más con la felicidad, nuestra suerte tenga más relación con la felicidad respecto a que vemos las cosas de una forma diferente, asumimos las experiencias de una forma diferente y tomamos las dificultades como retos o podemos asumirlas como una oportunidad. Por supuesto, también se puede explicar desde las diversas, digamos, teorías terapéuticas, entre ellas la sistémica, que toda acción tiene una consecuencia y todo puede llevarte a diversos resultados de acuerdo a las pequeñas decisiones que vas tomando. Disminuye los problemas de salud en general, por supuesto, porque hay menor percepción, hay un mejor umbral, hay una mejor percepción, digamos, de lo que nos está sucediendo y mejor toma de decisiones al estar felices. Y en personas mayores se ha demostrado que hay una disminución en la probabilidad de discapacidad, es decir, de disminuir su CATS, su capacidad de resolución de independencia, de discapacidad en general, y un aumento en los años de vida de calidad. Y por supuesto, al aumentar las endorfinas, mejora el bienestar, alivia el dolor, entre otros, ¿no? Norman Cushing es un investigador de la UCLA
que habla o que ha creado el Human Research Task Force y dice, la risa, la felicidad y el gozo son antídotos perfectos para el estrés. Aquí les traigo algunos estudios respecto a los factores inmunomoduladores y la serotonina, por ejemplo, respecto a la vía del triptofano y cómo esto influye en las terapias neuropsicológicas o en la neuroterapia. La indolamina también en relación con el cáncer y con la psiquiatría, entre muchos otros estudios que ustedes pueden encontrar que relacionan nuestro estado de ánimo, nuestro humor, la depresión, incluso la felicidad. Bueno, les comento un poco sobre cómo cultivar la felicidad y creo que aquí va la parte más de prevención, justamente por todo lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. Habrían tres factores grandes que influyen en nuestra felicidad. Hay un factor genético que tiene que ver con la herencia, con los genes que nos transmiten nuestros padres. Hay un factor o alguna parte de la felicidad que tiene que ver con las circunstancias y las experiencias que vivimos, y ya les comentaba yo que esto tiene quizás una carga menos grande de lo que pensábamos, una probabilidad de influir en nuestra felicidad menor, y por supuesto las prácticas, actividades y conductas que mantenemos en nuestra vida para ser felices. Este último factor es donde nosotros activamente podemos influir más. Evidentemente, a este momento de la ciencia es poco probable que podamos influir sobre nuestros genes. Nuestras experiencias, por supuesto, las podemos entender de una forma distinta, pero no podemos cambiar nuestras circunstancias de la noche a la mañana. Quizá en lo que hacemos, cómo nos conducimos, las actividades que tenemos, es en lo que podemos nosotros influir más, ¿no? Por supuesto, aquí hago una llamada de atención en el paréntesis. Esta es la parte que también podemos cambiar para que se modifique esto de cara a nuestra descendencia. Si bien a nivel clínico en este momento no tenemos cómo determinar quién tiene alguno de los genes, un gen que les voy a mencionar luego, sí podemos cambiar a nivel diario, digamos, en nuestra actividad, el cómo trabajamos, el cómo hacemos las cosas, cómo decidimos, y eso es lo que van a aprender nuestros hijos. Van a repetir nuestra conducta y en un aprendizaje vicario de repetición, pues van a ser más felices. Y eso quizás es sí nuestra responsabilidad como padres, y en el caso de los médicos, del personal de salud, de enfermería, técnicos, en general nuestra conducta influye en nuestros pacientes y en cómo toman la enfermedad. Muchas de las cosas que se dicen sobre la felicidad tienen que ver con que el dinero hace la felicidad o por lo menos la facilita. En verdad, lo que se ha demostrado por universidades serias es que el cómo utilicemos el dinero y para qué lo utilizamos es lo que realmente podría hacernos felices, más que la cantidad de dinero que tenemos. La felicidad tendría que ver con a lo que va en nuestro dinero, si está destinado a favorecer a otros, ¿no? Lo que sí se ha demostrado que no es necesariamente correlacionable es que el tener dinero puede disminuir la tristeza, ¿no? Lo cual no es exactamente que hacernos felices. La felicidad y respecto a la sociedad, por supuesto, nuestra sociedad o la sociedad en general tendría que tener políticas públicas destinadas a mejorar el bienestar, la calidad de vida, la situación económica, la seguridad y la salud, lo cual al final de forma externa puede ayudar a nuestra felicidad. Los países nórdicos en general llevan la delantera en esto, ¿no? Habría que apuntar a eso con nosotros como sociedad. Les hablaba de la genética, lo que no podemos cambiar. Hay una variante específica, el RS324420, que, bueno, no es necesario que se lo acuerden, pero saber que ya hay algunos factores, algunas variantes genéticas que se pueden relacionar con la sensación de placer y la disminución del dolor, con lo cual podrían, extrapolando, relacionarlo con la felicidad. ¿Qué hacer para ser más felices? En general serían estas cosas, que son resúmenes de muchas experiencias y de artículos y libros respecto a cómo cultivar la felicidad.
casi todos coinciden en que el ejercicio es uno de los factores más importantes. Entre por lo menos unos 30 minutos diarios, esto también se ha visto o ha dado a luz beneficios respecto a la salud en general, pero para la felicidad también influye. Ejercicios aeróbicos a la luz del sol, por si acaso, ¿sí? Natación, trotar, yoga, ejercicios en que respiremos, 30 minutos diarios, ¿sí? Incluso hay algunos, digamos, estudios que apuntan a 30 minutos interdiarios, pero bueno, podemos ir variando eso de acuerdo a lo que se vaya analizando. Desayunar y almorzar sanamente. La cena suele ser muy frugal, porque esto también mejora nuestro sistema inmune, mejora nuestra salud en general. Practicar la gratitud. Y esto es un ejercicio que sí está en nuestras manos, el hacerlo, hacer ejercicio, desayunar y almorzar. A veces, pues, nosotros como personal de salud lo tenemos un poco más complicado, ¿no? Se nos aleja un poco por nuestros horarios. Pero practicar la gratitud probablemente sea de las cosas que tengamos más cerca. Ejercitar la asertividad también sea otra característica o otro factor para poder trabajar nuestra felicidad. Probar nuevas experiencias, nunca cerrarnos las puertas a cosas nuevas, resolver lo de hoy y no dejar los problemas para después, porque eso también nos genera tensión, aumenta nuestro estrés y nuestro malestar. Llenarnos de buenos recuerdos. Esto es algo importantísimo y que normalmente no reparamos mucho en ello. Hacemos muchas cosas y tenemos muchas cosas agradables en nuestro trabajo diario y en nuestra vida. Nosotros, como personal de salud, podríamos llenar de infinidad de páginas de recuerdos positivos respecto a nuestra labor, las personas que hemos ayudado a sanarse, los que hemos ayudado a estar mejor, a los que le hemos aliviado el dolor, los que hemos ayudado incluso a bien morir. Pero lo que normalmente recordamos y lo que suelen ser nuestras anécdotas son de las situaciones más graves, más difíciles, que nos han generado más tensión o más dolor. No está mal recordarlas porque de alguna forma aprendemos de eso, pero si queremos trabajar nuestra felicidad, el recordar las cosas positivas, los recuerdos buenos, sería lo que más nos ayudaría. Ser amable con los demás, que también va en la línea de la asertividad y de la gratitud, mantener una adecuada postura física y trabajar la comodidad con uno mismo y lo que uno está haciendo. Estas son algunas de las cosas que podríamos nosotros ayudarnos para cultivar e incrementar nuestra felicidad. Aquí les dejo un link, es ya antiguo, muy conocido, sobre un entrenamiento para el optimismo y la positividad. Es de la Universidad de McGill. Lo que te piden es constantemente trabajar dos cosas, o a diario, perdón. Entrar a esta página, a este link, y ir cliqueando sobre la imagen, digamos, la cara positiva, feliz, o por lo menos agradable, de un grupo de 16 caras, de 16 rostros que no son buenos ni amables, ni más bien incluso muestran rabia, ira. Van a sorprenderse mucho si lo hacen, de que les va a costar mucho trabajo entre 16 rostros nada más encontrar al que está feliz. Van a estar mucho más centrados y su atención se va a desviar con mucha más rapidez a lo negativo. La idea de esto es trabajarlo junto con la meditación. Ellos recomiendan la meditación tipo mindfulness. Ellos han llevado a cabo un estudio, digamos, multicéntrico e internacional, porque además van recogiendo la data que surge de las personas que entran a este link y encuentran que al hacer meditación por 8 semanas, meditación tipo mindfulness, y el entrenar esto de encontrar la cara positiva, digamos, agradable, durante un tiempo similar, el optimismo, la positividad y la felicidad suben, aumentan muchísimo en las personas que hacen este entrenamiento, lo cual es una cosa bastante buena. Nosotros como personal de salud, como médicos, como enfermeras, solemos tender a buscar los datos duros, ¿no? de las experiencias, de los estudios. Esto quizás sea algo de lo más concreto que podemos encontrar respecto a cómo mejorar nuestra felicidad y nuestro optimismo. Algo que podrían hacer todos los días, respecto, en resumen, sería anotar una experiencia positiva del día anterior. Siéntense en la mañana a pensar qué pasó de bueno,
qué hubo de positivo el día anterior para tenerlo en cuenta, anotarlo, hacer una lista después de unas semanas o meses, tener una relación, hacer ejercicio, hacer meditación y hacer actos generosos de forma aleatoria. Es decir, es fácil hacer o ser bondadosos, generosos con las personas que queremos y que conocemos. Lo que no es fácil es hacerlo con personas desconocidas o con personas que no tienen ningún vínculo con nosotros. Esto también tiene estudios detrás, si quieren luego lo podemos comentar, respecto a cómo mejorar nuestra felicidad y cómo ser más optimistas, más positivos. Y el ejercitar esto de forma aleatoria con personas desconocidas o con personas que no tengan mucha relación con nosotros también ayuda a incrementar. Bueno, esto ya se los traigo como un extra, la felicidad y el trabajo. Lo que mejor puede sucederle a una persona, según Abraham Maslow, otro exponente de la psicología positiva, es el tener la fortuna de que le paguen por hacer lo que más quiere. Acuérdense o recuerden que casi todos hemos comenzado en salud queriendo ayudar a los demás y ahora probablemente tengamos trabajos en los que podamos hacer eso. Por lo tanto, estamos poniendo en práctica o estamos teniendo de las mayores fortunas que pueden haber, hacer lo que realmente queremos y encima hacerlo como un trabajo. La mayor parte de nuestro tiempo la pasamos en el trabajo. La vocación tendría que ser en lo que trabajamos, pero no todos trabajan en su vocación y eso pues tendríamos que siempre estar atentos a ver que lo que estamos haciendo sea nuestra vocación. Esto determina también nuestra felicidad. Esta es la parte externa que podemos convertirla en interna y transformarla. Podemos decidir nosotros de forma interna en qué trabajar, dónde trabajar, en qué arriesgarnos, decidir por nuestra vocación y no quedarnos con las situaciones que nos generen más comodidad económica pero menos felicidad. Es una decisión personal, por supuesto, ¿no? Es, digamos, alarmante que en las encuestas, digamos, en la información que tiene el OIT, la Organización Internacional del Trabajo, solamente el 35% de los trabajadores peruanos puede declarar que está feliz, es decir, un tercio de los peruanos que trabajan, solamente un tercio está feliz con lo que hace. Estamos hablando de que un 65% no lo está o está simplemente neutral respecto a su trabajo. Pasamos casi, los que tienen suerte, entre 6 y 8 horas del día en el trabajo, muchos de nosotros, pues muchas más horas, ¿no? Aquí les traigo unas fotos de nuestro trabajo, de nuestro hospital y de nuestro servicio. Y bueno, lo otro que habíamos tocado como ítem inicial serían las relaciones humanas. Las relaciones humanas son quizás lo que más felicidad de forma externa nos puede traer. Y eso sí está en nuestra decisión el regularlo. Nosotros decidimos con quiénes nos relacionamos, nosotros decidimos cómo llevamos nuestras relaciones. Si bien a veces hay cosas que no están en nuestras manos, sí podemos decidir qué hacer con ellas, ¿no? No es que uno tenga que evitar las discusiones o evitar los problemas, sino que tiene que darles buena solución y tiene que tener vínculos cercanos, estables, sobre todo con la familia, pero de no ser así con los amigos y tener amistades largas y duraderas. Quizás eso es lo que más revele o que más tenga que influencia en nuestra felicidad. No es tanto el número de amigos ni las cosas que se hacen con los amigos, sino la estabilidad de esas relaciones y una relación que defina a uno mismo como buena, más aún a partir de los 30 años. Lo importante para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de nuestras relaciones. Esto lo dice Robert Waldinger, que es el último o actual director del estudio que les mencioné al inicio de Harvard sobre la felicidad y el optimismo. La aceptación y el perdón también resultan importantes para la felicidad y, por supuesto, también para mantener las relaciones interpersonales. El practicar meditación, el ejercitar el perdón, que no necesariamente es el olvidar sin tomar ningún cambio, sino el poder ser compasivos, ¿sí? El perdonar significa el poder ser compasivos con los demás, el poder olvidar la emoción que está relacionada a la situación, si bien no se olvida la situación. Yo me puedo acordar de que tuve una discusión con mi hermano por
qué sé yo, una salida o un juguete, o de adulto, pues una discusión con mi esposa por un gasto o por alguna situación específica con nuestros hijos, pero el perdonar no significa olvidar eso, significa olvidar el sentimiento relacionado a esa situación, la rabia, la cólera, la ira, el enfado que nos genera, y dejarlo atrás, porque al final el que se queda con eso es uno mismo y no los demás. El perdón se ha encontrado que se relaciona inversamente con la depresión, se relaciona inversamente con la ansiedad y, por supuesto, con la autoestima. Es decir, mientras más perdonamos, mejor autoestima tenemos. Mientras más perdonamos, menos probabilidad de tener depresión o ansiedad. Hay infinidad de estudios que lo relacionan también con la espiritualidad, y eso sería otro tema aparte, el de la espiritualidad. Resiliencia es algo importante para poder fortalecernos como seres humanos, pero si bien es algo que parece casi innato, que muchas personas o muchos estudiosos la consideran como una característica innata de nuestro ser, sí se podría aprender y sobre todo la podríamos enseñar. Resiliencia es la capacidad de salir mejorados, más fuertes, fortalecidos, con nuevas herramientas frente a la adversidad, a la dificultad. Y esto, en mayor o menor medida, también habla de nuestra felicidad, cómo poder superar los problemas. Les decía antes que buena parte de ser felices es el saber resolver y mantener relaciones exitosas, ¿no? Buenas, agradables. Y esto habla de la capacidad de resiliencia de cada uno de nosotros. Evidentemente, resiliencia se utiliza para situaciones mucho más graves y difíciles que problemas del día a día. En conclusión, la felicidad es algo que requiere nuestro esfuerzo, es un esfuerzo diario. El construir nuestra felicidad depende de cómo tomamos nuestras experiencias, las vivencias que tenemos, cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales con la familia, con la pareja, sobre todo con los amigos, y en nuestro trabajo, cómo vivimos nuestro trabajo. Fomentar la espiritualidad, la compasión, el perdón, realizar meditación de forma constante es también necesitar un esfuerzo importante para ir contracorriente sobre lo que, digamos, el día a día nos lleva, pero es un ejercicio para poder fortalecer y trabajar nuestra felicidad. Confiar los unos en los otros, manteniéndose unidos, y buscar el bien y la felicidad del otro también traerá felicidad a uno mismo y, por supuesto, traerá beneficios a nuestra salud. Y durante toda esta charla, la felicidad depende en buena parte de nuestro estado mental y cómo tomemos la vida y lo que nos sucede. Practiquemos entonces la generosidad, el perdón, la paciencia y el amor para llegar a ser más felices. Bueno, si ahí acaba la charla y espero sus preguntas. Hola, Inma. Bueno, a ver, sobre la felicidad en el trabajo, estaba diciendo yo en la charla que buena parte de nuestra vida, digamos, de adulto, la llevamos en el trabajo. Hagan las cuentas y por lo menos un tercio de nuestra vida se va trabajando. Cuando una persona no se siente feliz en su trabajo, es importante el preguntarse sobre su vocación. Es decir, si estás trabajando o está uno trabajando en lo que realmente le gusta, en lo que realmente quiere hacer, en lo que realmente se siente completo como ser humano. Entiendo, o podemos entender todos, que hay situaciones en las que uno debe trabajar solamente para subsistir o porque la presión económica puede ser más grande. Pero en general, para nuestra felicidad, deberíamos buscar el trabajar en lo que sea nuestra vocación y lo que nos ayude a ser felices. Ahora bien, para algunas personas esto es imposible, porque por el nivel de formación, por la situación económica del país, por las facilidades externas que hay, uno a veces no puede encontrar el trabajo de su vocación. Con lo cual, volvemos a lo de cambiar la perspectiva. Si bien tu trabajo puede no ser lo que tú deseabas, sí puedes tomarlo como un reto, como una oportunidad, verlo como algo que te ayuda a crecer o como un medio para lograr otros objetivos más grandes. Con lo cual te pediría o te sugeriría que a las personas que no estén felices con su trabajo y que no puedan cambiarlo, pues que busquen cambiar la perspectiva del trabajo y busquen además un hobby, es decir,
algo en lo que sí sientan realización, agrado, gusto. ¿Sí? Espero haber respondido tu pregunta. Luego me están preguntando sobre, debe cambiar, debe afrontar, y cuándo debe acudir un especialista. Bueno, si es solamente sobre su trabajo y estamos hablando de inconformidad, malestar, se puede acudir a un psicólogo, a un coach. Pero si ya estamos hablando de depresión, de ansiedad, que hay síntomas de estrés laboral, pues sí debería acudir a un médico en un inicio. Probablemente el psiquiatra o el médico de familia o el médico general lo derive a un psicólogo o a un terapeuta, si es que el psiquiatra o el médico de familia no hace terapia también, para poder recibir atención especializada. Pero ya no estamos hablando de solamente inconformidad, estaríamos hablando de un tema más médico, ¿no? La depresión, la ansiedad, el estrés o las situaciones físicas, consecuencia de un trabajo que no nos gusta o que no nos sentimos, en el que no nos sentimos felices. Estábamos hablando de que la felicidad es subjetiva, ¿no? Entonces, dar una pauta así como mágica para saber si alguien es feliz o no es un poco complicado. Si nos referimos, en cambio, a la depresión, a la tristeza, que no es lo mismo, que no son sinónimos, pues creo que es más evidente. Ahora, suele ser que en la depresión las personas se aíslan, tienen menos interés en las situaciones sociales, gustan menos de conversar con los demás o disfrutan menos de situaciones que antes les generaban mayor placer. Si es sobre la felicidad, pues cada uno de nosotros tiene una definición de felicidad personal, ¿no? Creo que lo han visto en las fotos, mi felicidad es estar con mi familia. Probablemente mi felicidad también sea mi trabajo. Yo soy psiquiatra, con lo cual buena parte del tiempo hago terapia y puedo disfrutar así, es decir, cómo identifico mi propia felicidad en lo que yo hago, en el día a día. Es más fácil, decía también antes, que es identificar las cosas negativas, con lo cual también podemos hacer o estar más atentos a quienes estén tristes, ¿no? Identificar la felicidad resulta subjetivo y la idea es que mucha de la información nos la puede dar la misma persona. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Del Hospital del Tarapoto nos preguntan si existe una manera de medir la felicidad. Sí, hay varias maneras de medir la felicidad, pero nuevamente son subjetivas y depende de lo que en cada cuestionario se enfoquen. Lo que pasa generalmente es que los asocian a optimismo, a esperanza o a espiritualidad. Entonces, bueno, se puede medir, pero yo no sé si al final, más allá de los estudios médicos o de investigación, realmente la felicidad tenga que ser medida como tal. Uno es feliz y está feliz y punto, ¿no? ¿Qué hacer puntualmente para ser feliz? Bueno, yo les ponía antes, en Huancavelica, les ponía antes que hay que hacer ejercicio, hay que practicar la meditación, hay que practicar la gratitud, hay que practicar la generosidad aleatoria, es decir, incluso ser generoso con quien ni siquiera conocemos, ¿no? Tenemos también que trabajar en cómo vivimos nuestras experiencias. Quizás ahí un terapeuta puede ayudar o hacer terapias en grupo, ¿no? Hay terapias, estos centros de investigación hacen terapias de grupo para ser felices, donde uno puede aprender a manejar las situaciones. Hay diversas anécdotas respecto a la felicidad y cómo uno es feliz, ¿no? Por ejemplo, estaban pasando un video hace mucho tiempo sobre el fundador del Kentucky Fried Chicken, no sé si saben el coronel Sanders. Lo despidieron infinidad de veces, nunca tuvo un trabajo estable y al final de su vida se vio jubilado y sin pensión y decidió comenzar a cocinar porque era lo único que sabía hacer o lo mejor que sabía hacer. Y al final fundó un imperio, el KFC, el Kentucky Fried Chicken, con una receta que él mismo trajo de su familia, con lo cual la felicidad no está tanto en lo que nos sucede, sino
un poco en intentar y seguir haciendo las cosas que nos gustan. ¿Qué hacer cuando en un trabajo las personas que trabajan ahí se nota que no son felices, tratan mal a las personas, pacientes, etcétera? ¿Cómo cambiarlas? Bueno, primero, es difícil cambiar a otras personas si estas personas no quieren cambiar. El cambio tiene que surgir en uno mismo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser el que decida cambiar. Charlas como estas suelen abrir un poco los ojos a los demás a lo que estamos haciendo. También se pueden hacer, digamos, capacitaciones sobre estrés laboral, sobre trato al paciente, sobre trato al compañero, sobre relaciones en el trabajo, pero en general la decisión va a partir de uno mismo. El cambio surge cuando más de una persona comienza a dirigir la atención hacia otro lado. Si nosotros comenzamos a atender a nuestros pacientes de forma distinta, poco a poco los demás lo irán haciendo. Porque además, probablemente si tratamos mejor, si tenemos una forma de ser más cordial, si ayudamos, si somos más cercanos, probablemente tengamos mejor resolución y seamos más exitosos. Hay infinidad de estudios sobre felicidad y trabajo, sobre cómo aumenta la eficacia, cómo aumenta digamos, la producción en las fábricas, en las empresas, en los lugares donde la gente es feliz. ¿Qué se puede hacer? Pues sin ser confrontativos, comentarlo con la persona que creemos que no está siendo feliz en su trabajo. Es decir, no se trata de ir a atacarlo, ni a agredirlo, ni a decirle, oye, haz las cosas de otra forma, sino el poder ir dando estrategias nuevas, abriendo nuevos puntos de vista, ayudar a cambiar un poco la perspectiva, el panorama de las personas que en nuestra opinión no están siendo del todo felices en su trabajo. Espero con eso haber respondido a la pregunta. Bueno, a ver, lo que pasa es que estos ejercicios grupales suelen ser llevados por personas que han trabajado en felicidad y tienen experiencia, suelen ser psicólogos del corte positivista, pero perfectamente puede ser cualquier terapeuta que esté o que tenga algo de formación. Ahora, respecto a qué hacer en el trabajo si es que no hay una persona que esté dirigiendo o que tenga experiencia en eso, pues lo que suele funcionar es que desde recursos humanos se planteen actividades extralaborales, donde se fomente la fraternidad, la comunión, digamos, el tener experiencias agradables para fomentar un buen ambiente de trabajo. No es lo mismo llegar al trabajo y encontrarte con alguien que todos los días hace lo mismo y que no pertenece o que no tiene relación con tu vida, que volver al trabajo y encontrarte más bien a una persona con la que has compartido, qué sé yo, un día de campo o un almuerzo, o con la que sueles, o con la que han ido a alguna actividad relajante, gratificante, ¿no? Esto suelen hacerlo las partes de recursos humanos, ¿no? Pero perfectamente puede ser también promovido por los mismos trabajadores. Ahora, sobre los ejercicios grupales específicos, pues depende un poco del terapeuta que los lleve, ¿no? Y las técnicas que quiera utilizar. Bueno, espero haber resuelto todas sus dudas. Les agradezco mucho la atención. Me hace muy feliz el que me hayan escuchado y el poder llevar algo más de información que sea beneficiosa para todos ustedes. Espero volvernos a encontrar no muy lejos y quedo pues para cualquier pregunta. Hasta luego.